Vamos arrancándonos con esta eh, octava ya sesión de Reset 2020 con Ramón Díaz. Y bueno, pues Ramón, me gustaría que nos platicaras, primero que nada, pues quién es Ramón, a qué te dedicas, cuál es tu especialidad y pues todo tuyo el micrófono y la pantalla, ¿verdad? Muchas gracias. Primero que nada, muy emocionado de estar aquí acompañándolos. Mi nombre es Ramón Díaz. Eh, Me especializo y además soy muy apasionado del tema de la tecnología. Me encanta entender cómo la tecnología puede cambiar nuestras vidas. Y justo mi día a día se trata de eso, de estar revisando las tecnologías que van surgiendo y entender cómo van a impactar en nuestra sociedad. Me emociona mucho estar aquí porque todo este ciclo de conferencias lo he seguido y me parece que es fundamental brindar herramientas que nos sirvan en el día a día para poder entender de qué manera podemos ir mejorando en este ciclo de mejora continua. Entonces, nuevamente, gracias por la invitación y yo listo para arrancar. Déjenme compartir mi ventana. Muy bien, debieran de estar viendo una presentación de PowerPoint. ¿Me pudieran confirmar, Oscar? Sí, sí se ve perfectamente bien. Fabuloso. Pues listo, pues arrancamos. El día de hoy vamos a estar platicando de lo que es la innovación disruptiva en tiempos de crisis, que tiene que ver mucho con todo este tema de la aplicación tecnológica. Como una breve información acerca de mí, yo estudié electrónica y comunicaciones, posteriormente estudié sistemas computacionales y de ahí me apasioné mucho por el tema de los datos, de los analíticos. Y eso me llevó a fundar dos empresas, una en 2006 llamada Avansis, que se especializa en el análisis de hábitos de compra del cliente para, basado en esta información, generar estrategias que puedan impulsar o incrementar el ticket promedio y la tasa de retención de clientes o la venta repetida. Y por otro lado, recientemente en 2018 fundamos una empresa llamada Agrícola que utiliza modelos predictivos para el control oportuno de plagas y enfermedades y con la que tuvimos la fortuna de ganar el premio de innovación en el estado de Jalisco. Y bueno, sin más preámbulo, les voy platicando qué vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a platicar un poco de el efecto de la pandemia en todo este tema de lo que ahora se conoce bien como la transformación digital, que tiene que ver mucho con este tema de la tecnología y su aplicación. Vamos a revisar un poco de cuáles tecnologías están emergiendo muy fuerte y cómo se prevé su impacto con un horizonte al 2025. Y de ahí, sobre esa base, vamos a platicar cómo podemos innovar utilizando alguna o algunas de estas tecnologías. Vamos a revisar cuál es el mejor momento para iniciar esta transformación digital, que puede ser en el índole personal o en el índole empresarial, en nuestros negocios. Y por último, cerraremos platicando cómo iniciar este proceso, cuáles serían las mejores prácticas para ir llevando esta transformación digital de la mejor manera. Con toda confianza, al final vamos a tener una sesión de preguntas, pero si a lo largo de la presentación alguien quiere hacer alguna pregunta, adelante, no hay ningún problema. Empecemos entonces con el efecto de la pandemia en la transformación digital. Y evidentemente creo que es del saber de todos que va a haber una revolución en la manera de hacer negocios. Para ser muy claro en la estadística, se prevé que 4 de cada 10 empresas no existirán en su forma actual en el 2021. Y esto lo que quiere decir es que puede ser que sean negocios que ya no vayan a operar. Esa es una primera vertiente. Y existe una segunda vertiente que puede ser que no van a operar bajo su forma actual, es decir, van a tener que evolucionar con un modelo de negocio diferente
para poder continuar y tener vigencia en el mercado. Y esto me lleva a abordar un par de conceptos que considero fundamentales para dar pie a la plática. El primero de ellos es ¿qué es la digitalización? Porque es algo de lo que vamos a estar hablando mucho, y de la digitalización iremos viendo cómo va evolucionando hacia tecnologías emergentes. La digitalización es el proceso de convertir, en palabras muy llanas, lo que usualmente se hace de manera manual, en lápiz y papel, al plano digital, a trabajarlo en las computadoras. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, se supondría que debería ayudar a las personas o a las empresas a ser más eficientes y productivas. Evidentemente esto tiene que ver mucho en cómo se implemente para ver si efectivamente se da los resultados o no. Pero lo que sí es un hecho y que nos impacta fuertemente es que a partir de que se gestó la pandemia, se va a acelerar la transformación digital al menos 5 años de lo que se suponía. Es decir, algunas empresas que se resistían a implementar procesos de digitalización para trabajar de manera más automatizada y que quizá lo estaban relegando para años después, ya no van a tener la opción de hacer esto, porque dentro de este proceso de reconversión de las empresas no va a quedar de otra más que buscar competir en esta nueva esfera. Y en este sentido, quisiera abordar cuál es el panorama que se ve de estas tecnologías disruptivas o emergentes y cuál sería su impacto con un horizonte al 2025. Y para comenzar esta discusión, quisiera empezar por comentar qué es una tecnología disruptiva. En la gráfica que está en pantalla, ustedes pueden ver una serie de líneas de colores que tienen una pendiente que va subiendo poco a poco, y esto se refiere a qué tan rápido empiezan a adoptarse en el día a día. Hay tecnologías que poco a poco cada vez más gente las va utilizando y eventualmente acaban teniendo ya un posicionamiento importante en el mercado, y hay otras que de repente, de un inicio un poco lento, se disparan hacia arriba. Un buen ejemplo de esto pudiera ser, por ejemplo, los smartphones. Los smartphones empezaron al principio con algunos modelos, eran pocos, si acaso 2, 3, y de repente, pasando cierto punto, se dispara, se abaratan los costos, y ahorita prácticamente cualquier persona puede tener la disponibilidad de un smartphone en alguna de sus distintas categorías, porque obviamente hay distintas gamas. Entonces, una tecnología disruptiva se refiere a esa velocidad de penetración en el mercado en relación al uso que le da las personas. Y quizá una pregunta que se adhiere a la diapositiva anterior es, bueno, ¿y cómo puedo identificar una tecnología emergente? ¿Cómo puedo identificar que es una tecnología que tiene potencial de llegar y cambiar las reglas del juego? En la diapositiva estoy mostrando lo que se llaman las 6 Ds de las tecnologías disruptivas, que no son otra cosa que un marco de referencia para evaluar y entender si una tecnología está teniendo un crecimiento rápido y se va a convertir en un crecimiento exponencial en los siguientes años. Y ahí eso representa esa oportunidad para ver de qué manera puedo adecuar esa tecnología a mi negocio, a mis actividades. La primera D se refiere obviamente a la digitalización, que es el punto de partida de nuestra presentación. Evidentemente, conforme algo se digitaliza, empieza a acelerar el uso. Es decir, no es lo mismo que, por ejemplo, hagamos sumas de la manera más burda en una calculadora o a mano, a empezar a hacerlas en Excel. Conforme empezamos a llevar las cosas al plano digital, se empieza a facilitar no solo la operación per se, sino el empezar a compartir la información y que más personas empiecen a trabajar en ella. Entonces, la primera D tiene que ver con la digitalización. La segunda y la tercera están relacionadas. Normalmente las tecnologías disruptivas o exponenciales en su primera fase son engañosas, es decir, pareciera que están avanzando muy lento y de repente es cuando dan el brinco exponencial, como lo mostraba yo en la gráfica anterior. Un ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser en el caso de la impresión 3D. Seguramente ustedes han visto estas impresoras que ya pueden imprimir figuras sólidas.
a lo mejor como información nueva para ustedes, estas impresoras no son modernas. Las impresoras 3D existen desde hace como 25, 30 años. En realidad, lo que fue sucediendo es que la precisión de impresión era muy burda al principio, no se lograban curvas muy perfectas en las figuras que se imprimían, no se podían imprimir todos los materiales, y es hasta 4 años hacia acá que da un brinco y desde ahí se dispara. Y ahorita se está empezando el proceso de abaratar las impresoras 3D y ya las venden hasta en los Walmarts. Y eso es justo lo que impacta la parte disruptiva. Conforme se empieza a disparar en el mercado, en ese momento adquiere una velocidad exponencial porque empieza a ser mucho más eficiente la tecnología en su efectividad y costo. Y que es justo el siguiente punto. La cuarta D es la desmonetización, donde el dinero se retira cada vez más de la ecuación. Otra vez en el ejemplo de los smartphones, cada vez los smartphones son más baratos. Otro ejemplo de esto pudiera ser las memorias USB. Si ustedes recuerdan, hace algunos años uno iba a un Office Depot, iba a cualquier tienda de electrónicos, compraba una memoria de 16 gigabytes y, por ejemplo, esta memoria costaba alrededor de 500, 700 pesos. Ahorita puede uno comprar memorias de 64 gigabytes o 128 gigabytes, o sea, es el doble o triple de espacio a un menor precio, a 150, 180 pesos. Eso es lo que empieza a pasar con la tecnología. Y un punto bien importante es el de la desmaterialización. ¿Qué es esto? Que muchos objetos que antes eran físicos empiezan a perder su tangibilidad y empiezan a concentrarse en un solo elemento que los agrupa. Un buen ejemplo de esto, por ejemplo, vuelve a recaer en el tema de los teléfonos. Antes teníamos una cámara por separado, teníamos un GPS por separado, teníamos un reproductor de música por separado y ahora todo se integra en un solo dispositivo. Y evidentemente, conforme esto va pasando, se empieza a democratizar. Se bajan los costos, empezamos a integrar todo hacia un dispositivo y entonces, conforme más gente tiene acceso a él, empieza este fenómeno de la democratización. Y todas estas de son lo que conforman el marco de referencia para determinar si una tecnología puede llegar a ser disruptiva o no. Aquí algunos ejemplos, no son todos, pero sí algunos de los más conocidos de tecnologías que son disruptivas. La primera de ellas, como ustedes saben, con una penetración fuerte ahorita es el tema de la inteligencia artificial, es decir, que las máquinas a partir de ir almacenando información vayan aprendiendo y definiendo sus procesos de decisión. Otro de ellos ya lo mencionaba yo, que es la impresión 3D, es la capacidad de imprimir figuras a volumen a partir de una impresora que típicamente solo se utilizaban para imprimir papel en un solo plano. Está el tema del Internet de las cosas, que ese ya es parte de nuestro día a día, que no es otra cosa que entender que cada posible dispositivo que hay en casa va a poder estar interconectado hacia la red. Los refrigeradores, las cafeteras, los celulares, evidentemente, todos los dispositivos van a poder estar enviando información a la red. Y esto a lo que va a permitir llegar es que el día de mañana, por ejemplo, uno de sus refrigeradores les pueda decir que les hace falta leche, por ejemplo. O sea, esa es la tendencia que lleva este tema del Internet de las cosas. Y esto da pie a un gran volumen de información, que es el llamado Big Data, ya que al haber sensores en cualquier tipo de dispositivo, ya no solo es la información que nosotros almacenamos, sino adicionalmente la información que están generando cada uno de estos dispositivos. ¿Y cuál es el impacto que se prevé para el 2025? Estos son solo algunos ejemplos para que ustedes puedan entender cómo estas tecnologías van a cambiar las reglas del juego. La primera de ellas, que ya está ahorita en curso, es que 3 billones de personas van a incrementar en su acceso a dispositivos móviles con poder de cómputo y acceso a Internet, los llamados smartphones. Quiero darles un dato muy importante en este tema. Ese dispositivo que ustedes utilizan, el teléfono inteligente, ahora tiene más poder de cómputo que la primer supercomputadora que hubo, la ENIAC. Era una computadora que parecía todo un librero del tamaño de un cuarto. Esa computadora que en su momento hacía los cálculos científicos más avanzados tiene menos poder de cómputo que su teléfono móvil. Como segundo punto, el costo y tiempo para establecer la secuencia genética de un ser humano
se va a caer hacia prácticamente llegar a precios cercanos a la unidad, es decir, a pocos dólares. Ustedes, si hace 5 o 7 años iban y querían sacar su secuencia de ADN, aproximadamente el estudio costaba alrededor de 800 o 900 dólares y se los tenían listo en aproximadamente una semana y media o 2 semanas. Actualmente, con toda esta penetración y evolución de las tecnologías que tienen que ver con la biogenética, se ha bajado a solo un costo de 80 dólares y en una hora se los tienen listos. Entonces, esto va a generar un impacto muy fuerte. ¿Por qué? Porque ahora los tratamientos van a ser considerando la estructura del ADN de las personas. Ya no nomás va a ser la revisión del doctor lo que va a dictar el tratamiento a sugerir, sino va a ser la revisión del doctor en base a los síntomas, junto con saber la predisposición de la persona a partir del análisis de su ADN para entender a qué posibles medicamentos pudiera responder mejor. Los accidentes de carro van a disminuir en 1.5 millones. Como ustedes ya saben, el tema de los carros autónomos viene fuerte y si bien va a tardar más en entrar en países como el nuestro, en países como Estados Unidos, como Gran Bretaña, como Francia, ya ahorita hay carros autónomos circulando en las calles, ya ni siquiera como pilotos para probar su eficiencia, sino ya se están empezando a vender. Tesla es un gran ejemplo de este sentido. Y evidentemente, dado que los autos tienen sensores, se adelantan o prevén posibles accidentes. Entonces, se prevé que esto va a también revolucionar la industria de los seguros. Y por último, se prevé una penetración de un 20% más de la tecnología de celdas solares. Se va a caer hasta en un 90% los precios. Esto ustedes ya lo han visto en los últimos años, de 10 años para acá. Todavía actualmente sigue siendo algo caro la celda solar, pero lo que se prevé es que en los siguientes años va a ir disminuyendo en doble dígito lo que cuesta. Entonces, como ustedes ven, vuelven a cambiar las reglas del juego, va a haber mucha más tecnología a partir de celdas solares, esto va a cambiar los precios de la energía eléctrica y va a haber mucho cambio de reglas en los distintos mercados. Y quizá esto a lo que puede llevarnos a preguntarnos es, ¿y cómo puedo innovar yo utilizando la tecnología? Y eso es lo que vamos a estar viendo a continuación. Quisiera primero comenzar con algo que desde mi perspectiva es fundamental. Antes de pensar en cualquier tecnología que quiero incorporar a mi negocio, hay que poner en orden las finanzas de nuestro negocio. Y quiero ser claro en que esta no es una presentación de finanzas, pero sí quiero compartirles algo que desde mi perspectiva puede ser muy útil. Voy a cambiar a un formato que tengo aquí preparado de análisis de flujo, que creo que puede ser muy útil para ustedes. Este formato me lo topé en un curso que tomé y se me ha hecho el mejor que he visto para revisar cuáles son los posibles escenarios con los que debo de trabajar. Entonces, ¿qué hace esto? Básicamente yo categorizo los ingresos que tengo actualmente por ventas. Entonces, yo pongo aquí cada uno de mis clientes y especifico del lado derecho el ingreso que me representa. Y luego tengo una segunda columna que es lo que preveo que puede suceder como parte de los efectos de la pandemia. Aquí lo que yo estoy proyectando es que se disminuyan las ventas en un 50% y tengo un tercer escenario donde preveo que las ventas se disminuyan en un 70%. Entonces, aquí están primero los ingresos y luego un poco más abajo vienen los egresos, donde yo tengo cualquier tipo de gasto, como pueden ser compras, nóminas, etcétera, también los listo para llegar a los totales. Lo interesante de esto es que entonces yo ya puedo jugar con escenarios calculados de qué pasaría si bajan mis ventas en un 50% o, por ejemplo, hasta en un 70, 80 o 100%. Yo puedo cambiar este valor. Entonces, yo selecciono el escenario con el que quiero jugar. Aquí, por ejemplo, selecciono el más drástico, que es el tercero, donde me dice, bueno, en base a este escenario, el sistema hace una proyección
o el archivo Excel está preparado para hacer una proyección de cómo se va a comportar el flujo de efectivo en su empresa. Y esto nos permite tomar decisiones para ajustar qué gastos debo de mantener para poder tener siempre un flujo positivo, porque evidentemente si gasto más de lo que me está ingresando, a la larga lo que va a llevar esto es al quiebre. Entonces, este es un primer formato que les puedo recomendar, está disponible para ustedes. Si gustan, al final de la presentación podrán encontrar mi correo y con gusto se los puedo pasar y les puedo ayudar mucho a planificar hacia adelante cómo reaccionar en función, reitero, de distintos escenarios que pudieran ser caídas en un 50 o en un 70 o en un 80%. Y bien, regresando entonces a la presentación, la primera sugerencia es pongan en orden sus finanzas en su negocio. Hay que equilibrar el gasto con el ingreso. Esa es la primera parte fundamental y creo que en ese sentido ese simulador de flujo puede ser de utilidad. Y el segundo es que hay que entender cuál es el impacto que puede tener esta pandemia o que ya está teniendo esta pandemia en nuestro negocio. En esta matriz básicamente vemos distintos escenarios que pueden haber sucedido en sus empresas. El primero de ellos es que la empresa creció o está creciendo, porque aunque ustedes no lo crean, sí hay sectores que están en crecimiento. Evidentemente sectores como el del comercio electrónico, por ejemplo Amazon está duplicando sus ventas, o el sector de la salud está incrementando los servicios. Entonces, a ellos su escenario es positivo, les está yendo muy bien a partir de la pandemia. Hay un escenario ligeramente negativo, esto es, tuvimos una disminución de alrededor de un 20%, entre un 0 y un 20% en nuestras ventas. Un ejemplo de esto pueden ser los bienes de consumo, es decir, la gente sigue comprando, pero analiza un poco mejor qué comprar y busca mejores precios. Ese es un segundo escenario y evidentemente los dos que nos pueden preocupar más son un escenario severo, donde las ventas bajaron entre un 15 y un 50%, o un catastrófico, donde bajaron más del 50%. En el caso de un severo, como ejemplo, pudiera ser todo lo que es el sector servicios. Muchas empresas de servicios ahorita les está costando trabajo vender porque también los ciclos de ventas se hicieron mucho más largos, porque la gente está cuidando más su dinero. Y evidentemente el sector de turismo pues, se cayó totalmente como un escenario catastrófico. Pero ¿para qué me sirve esto? O sea, ¿para qué me sirve entender si yo estoy en un positivo, en un ligeramente negativo, en un severo o en un catastrófico? Porque en función de esto puedo determinar qué quiero hacer. Fundamentalmente, la postura en el ligeramente negativo es defiéndete, traza una estrategia defensiva donde busques tratar de optimizar costos, como veíamos en el archivo de flujo, y trata de mantenerte porque eventualmente volverá a subir el consumo, ¿no? Que es lo que se prevé que va a ir sucediendo de manera lenta. Pero si por el otro lado ustedes están en la columna de severo, lo que tienen que hacer es un pivote y revalorar o retransformar su negocio. Está claro que las cosas van a tardar mucho en regresar a la normalidad y si se quedan como están, existe una alta posibilidad de que el negocio ya no pueda continuar. Y en el caso catastrófico, definitivamente hay que innovar, hay que meter nuevos modelos de negocio para ser vigentes, porque en este último catastrófico, pues muchas empresas ya están quebrando actualmente. Pero ¿y esto en la práctica cómo lo hago? A ver, aquí está la matriz, ya entendí dónde estoy, ya me ubiqué a lo mejor en el porcentaje de ventas que me disminuyó, pero ¿qué hago con esto? Tengo un segundo formato que les puedo sugerir. Son formatos que están diseñados en Excel para esa facilidad de que ustedes los puedan trabajar. En este formato que estoy yo mostrando en pantalla, por ejemplo, lo que yo hice es trabajar primero en fases. Cuando iniciaba la pandemia, le llamé yo la fase 1, que fue en abril. Luego trabajé en una fase 2, que fue mayo. Luego trabajé en una fase 3, fase 4, etc. Al principio, para la primera fase, lo que yo hice fue definir estrategias defensivas, que obviamente tienen que ver con el ahorro, o sea, dónde voy a recortar gastos, y luego estrategias ofensivas, que tienen que ver más bien con cómo logro darle la vuelta y vender otras cosas. Quiero que observen que en el mes de abril yo únicamente tengo un análisis con estrategias
pensando en todo el mes, pero a partir de mayo ya lo separé en quincena 1, quincena 2, en cada mes. ¿Por qué hice esto? Porque me di cuenta que las cosas estaban cambiando tan rápido con la pandemia que necesitaba decisiones a nivel de la quincena, no a nivel del mes. Necesitaba ser más ágil en mi toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, por dar un ejemplo, nosotros en nuestra prioridad fue no despedir a nadie, buscar a toda costa mantener a todos, pero evidentemente teníamos que regular el gasto. Entonces, por ejemplo, aquí en mayo, de las decisiones que tomamos fue reducir a tiempos parciales a ciertas personas, solicitar prórrogas en algunos pagos de impuestos, y esto nos lleva a determinar cierto nivel de ahorro para entender qué tanto estoy siendo eficiente con respecto a ese primer archivo de flujo que ya me dijo cuál es la proyección que voy a tener. Y por otro lado, en las partes ofensivas es qué iniciativas puedo impulsar que no haya hecho, que a lo mejor eran cosas que había pensado, pero que no había llevado a cabo, y que ahorita es el momento porque pueden ser nuevas oportunidades de venta. Nosotros desarrollamos un sistema de pedidos para restaurantes, ahora que se venía todo el tema del servicio a domicilio y cosas como esas, ustedes las van proyectando a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, esos son solo ejemplos de cómo pueden llevar esta matriz a decisiones prácticas. Reitero, esta matriz junto con el archivo de flujo, con gusto se las puedo proporcionar si alguien considera que puede ser de interés. Entonces, aquí la clave es que ustedes preparen o diseñen estrategias defensivas que tienen que ver más bien con el gasto, con la optimización de los recursos, y por otro lado, estrategias ofensivas. ¿Cómo vendo? ¿Qué nuevos productos puedo incorporar? ¿Cómo puedo dar la vuelta a lo que está sucediendo en mi mercado? Y con esto quisiera compartirles un poco de la penetración de algunas de estas tecnologías disruptivas para que ustedes entiendan qué cambios fuertes vienen o están sucediendo ya en los mercados y en los distintos sectores con los que convivimos. El primer caso que les voy a platicar es uno que tiene que ver con cambiar la manera de hacer agricultura. La agricultura típicamente se ha distinguido por manejarse de una manera emergente, reactiva y de emergencia. Es decir, conforme ya veo que hay una plaga en la hoja, busco aplicar un agroquímico que me permita controlar para evitar que se esparza la plaga, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es el poder cambiar este modelo que sea preventivo y regenerativo. ¿A partir de qué? Bueno, como un antecedente, cuando ustedes van a sembrar, lo primero que tendrían que hacer es un estudio de suelo. Se contrata un laboratorio que va, recoge muestras de tierra, y estas muestras de tierra les permiten entender las características físico-químicas y biológicas del suelo. A partir de esta información es que se puede planear un proceso productivo. ¿Cómo va a evolucionar esto? El estudio de laboratorio no deja de ser una fotografía de un momento, y evidentemente el suelo es un ser vivo, está cambiando constantemente. El mejor ejemplo de esto es cuando regamos. En el momento que regamos, cambia la humedad que prevalece en el suelo. Otro de los elementos que puede cambiar es los nutrientes, cómo se van comportando. Entonces, la transición que se va a dar es de tener una fotografía a tener una película completa. ¿Qué es esto? Que a partir de tener sensores vamos a poder estar sabiendo en todo momento cuál es la necesidad de nuestra plantita. Y esto, traducido ya en el modelo tecnológico, es colocar estaciones de medición en distintos puntos. Esta información se transmite a través de la señal de celular a la nube, donde se procesa, y al productor le llegan a su teléfono alertas de ciertas variables que están en condiciones muy buenas, que sería un color verde, regulares, que sería un color amarillo, y rojas, que sería un cuidado, necesitas actuar rápidamente. Entonces se va a empezar a dar esta transición de la última milla, le llamamos nosotros, de poder llevar información que pueda ser utilizada en la toma de decisiones del día a día del productor. Y estas son algunas de las pantallas que se le brindan al productor en una aplicación móvil. Esta es la principal, con los principales indicadores. Si yo veo, por ejemplo, que un indicador está en amarillo, esto me permite entender que hay algo que tengo que revisar ahí. Entonces entro, por ejemplo, a ver el detalle de la humedad relativa y me fijo qué tan fuera de rango está, y puedo entonces luego evaluar en base a los históricos qué tantos días de estrés ha tenido la planta. Entonces, este es un poco el proceso que hay detrás, o que va a haber detrás de la toma de decisiones a partir de tecnologías como el Internet de las Cosas.
¿Y qué puede hacer el productor con esta información? En lugar de regar en base a usanzas antiguas, a lo mejor en base diaria o en base a lo que el técnico decía, lo que vamos a hacer es tomar decisiones en base a información, es decir, a partir de conocer a partir de saber la humedad que en ese momento tiene el suelo y de conocer la capacidad de retención del mismo, podemos espaciar el riego para que en lugar de que sea diario pueda ser cada 3 o 4 días. ¿Cómo vamos a controlar las plagas? En lugar de aplicar un agroquímico en función de una recomendación del técnico o del vendedor de agroquímicos, al poder cruzar variables como la humedad, la temperatura, podemos entender cuándo va a iniciar el ataque de los insectos, ya que los seres humanos, como los insectos, crecemos y nos desarrollamos por la influencia de la temperatura. Ese es un primer ejemplo. Y un segundo ejemplo va a ser o tiene que ver con la tecnología de la impresión 3D aplicada a la vivienda. ¿Qué es esto? Creo que todos ustedes conocen las impresoras 3D. Reitero, ya las venden incluso en los Walmarts. Quisiera dar un antecedente. La tabla que se muestra en la pantalla es la clasificación de vivienda en México de acuerdo al Infonavit, donde tenemos varios segmentos. Y de acuerdo al segmento es el tipo o el precio promedio de casa. Entonces, tomemos, por ejemplo, el segmento económico donde el precio promedio de una casa de Infonavit es de 203,291 pesos. ¿Qué es lo que va a suceder? La impresión 3D ha sufrido esta evolución donde de poder imprimir solo moldes, que era lo que yo les platicaba que había sucedido en los 80s, en los primeros 80s, actualmente ya permite hacer impresiones a mucho más grande escala. Un emprendimiento se le ocurrió el poder llevar la impresión 3D a prototipos de casas reales. Esto es bien interesante porque entonces se llevó las impresoras a que en lugar de inyectar tinta, que es como lo haría una impresora de papel, lo que están inyectando es cemento, como lo pueden ver aquí en la fotografía. Y con esto se empiezan a levantar los muros, se hacen las habitaciones y demás. Lo único que hace el arquitecto es cargar los planos a la impresora y la impresora hace el resto. Obviamente son impresoras industriales mucho más grandes, pero el concepto es el mismo. Y la repercusión de esto es la siguiente y la pueden ver ustedes en pantalla. La casa de Infonavit, reitero, el segmento económico con un precio de 203,000 pesos aproximadamente, con un tiempo de construcción de 3 a 4 meses. Ahora se va a ir a un tiempo de construcción de un día solamente, reitero, un día, con un precio de $6,000, que son aproximadamente 120,000 pesos. Y lo que se prevé para el 2025 es que esa misma casa que hoy cuesta $6,000 o 120,000 pesos pueda costar $4,000 o 80,000 pesos. Y esto, sin lugar a dudas, va a revolucionar la industria de la vivienda. Y bien, con esto, estos son dos ejemplos de cómo aplicar o cómo se están aplicando las tecnologías disruptivas en distintos sectores de nuestra sociedad. Y esto lleva a preguntarnos, ¿cuál es el mejor momento para iniciar este cambio hacia el uso de tecnología? ¿Cuál es el mejor momento para esta transformación digital? Y normalmente asociado a este tema, a este fenómeno, surgen dos preguntas. ¿Cuánto tiempo va a durar la pandemia y en cuánto tiempo se recuperará la economía? Y aquí el consejo mejor que yo les puedo dar es que debemos de prepararnos para lo peor, esperando lo mejor. Y creo que la mejor manera de ejemplificar esto es platicándoles un poco de lo que se conoce como la paradoja de Stockdale. ¿Qué es esto de la paradoja de Stockdale? Stockdale fue un general que participó en la guerra de Vietnam, y este general fue capturado y encarcelado por los vietnamitas al terminar la guerra, pasando alrededor de 10 años en una cárcel donde fue torturado durante todo este proceso de la posguerra. Después de esos 10 años, finalmente a partir de negociaciones, se logra su liberación, sale con vida. Y pues evidentemente a los reporteros les interesaba mucho entender qué era lo que había hecho él para poderse mantener durante tantos años en la cárcel y poder aguantar todas estas torturas. Y la respuesta que él dio los dejó perplejos a todos.
Lo primero que dijo fue que en la cárcel había 3 grupos de personas. Y comentó que los primeros que se habían muerto, que no habían aguantado, eran los negativos, evidentemente. Gente que no tenía esperanza, gente que todo lo veía mal y eventualmente fueron los primeros que fueron falleciendo. Pero el segundo grupo fue el de los positivos. Y cuando yo escuché eso, lo primero que dije es, caray, algo debe estar mal en el artículo, no lo puedo creer. Se supone que uno tiene que ser positivo. Lo que Stockdale explicó es que eran los positivos que le ponían una fecha a su positivismo. Es decir, eran personas que decían, para Navidad yo creo que ya vamos a salir de la cárcel, para Navidad se va a lograr una negociación para nuestra liberación. Y lo que pasaba con estas personas es que si llegaba la fecha y no se cumplía, caían en una depresión que acababa haciendo también que a lo largo del tiempo fallecieran. Y el tercer grupo es aquellos que se mantenían en el día a día, pensando en el día a día, pensando en que en algún momento iba a llegar la liberación, no sabían cuándo, no sabían si iba a tomar solamente semanas, meses, años o muchos años, pero en su día a día decían un día a la vez, tarde que temprano llegará, y esos fueron los que llegaron a la fase final. Y creo que esa paradoja nos explica muy bien lo que nosotros tenemos que hacer en esta pandemia. No podemos entender a ciencia cierta cuándo se va a acabar, no podemos saber cuándo van a llegar las vacunas. Lo que hay que ir haciendo es viviendo un día a la vez, con la mejor expectativa, pero trabajando duro, sabiendo que en algún momento llegará este cambio que estamos esperando. Y quisiera cerrar mi presentación con lo que desde mi perspectiva pudieran ser algunos pasos a seguir. Es decir, bueno, ya conozco un poco de qué es la transformación digital, ya conozco que hay tecnologías emergentes que están cambiando los mercados, entiendo un poco qué debo hacer en este fenómeno de la pandemia, analizar mi flujo, regular mis gastos, entender cómo puedo diseñar estrategias defensivas y ofensivas, cómo puedo aplicar estas tecnologías, pero cuáles podrían ser algunos pasos a seguir. Yo les quisiera sugerir una lectura que considero fundamental de un libro que se llama Organizaciones Exponenciales, que básicamente habla de cómo estas organizaciones se están reinventando para tener procesos muy rápidos de innovación, de cambio, de rediseñar su forma de operar. Y para aquellos de ustedes que les interesa entender las áreas de oportunidad en esta transformación digital, o dicho de otra manera, qué tan digitalizado está tu negocio y hacia dónde pudieran ir como primeros pasos, nosotros diseñamos un diagnóstico que pueden revisar en esta dirección que está aquí, que es avancis.com.mx/diagnóstico, que les va haciendo una serie de preguntas en distintas áreas que tocan todos los procesos de la empresa, las ventas, las compras, los inventarios, etcétera, y les da una calificación y les sugiere muy puntualmente cuál pudiera ser una ruta a seguir para poder iniciar este proceso de transformación digital. Y bueno, yo con eso quisiera cerrar mi presentación. Les dejo ahí mi correo a la orden para cualquier duda. Estoy para servirles y nuevamente agradeciendo mucho a Reset por esta invitación. Creo que sin lugar a dudas son tiempos de cambio, son tiempos de reinventarnos, tiempos de buscar lo mejor de nosotros, pero sobre todo, como ya dije y quisiera reiterarlo, hay que ir un día a la vez. No hay que poner una fecha para que se acabe esto. Al contrario, hay que trabajar duro día a día y eventualmente va a llegar. Y eso, sin lugar a dudas, es lo que nos va a llevar a salir adelante. Muchas gracias a todos. Le devuelvo el micrófono a Oscar por si quisiera abrir el foro, por si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias. Muy, muy interesante tu tema. Y la verdad es que pues nos dejas con una reflexión también muy interesante, ¿no? Yo quisiera ver si tienes alguna pregunta, pueden ponerla aquí a través del chat o abres el micrófono y pueden preguntarle aquí a Ramón lo que quieran respecto a su exposición. A ver si hay alguien que tenga alguna duda. Anímense, la tecnología es un arma que puede ser muy eficiente si se utiliza bien. Como todo tiene sus pros y contras, pero bien utilizada puede ser una gran aliada.
Bien, Ramón, pues muchas gracias. Sin duda estamos viviendo tiempos de volatilidad, estamos viviendo situaciones impredecibles, pero sobre todo en la parte de tecnología. ¿Cuáles serían, por decir, los tres principales consejos que le darías precisamente al empresario? Pero al empresario, el empresario pequeño, que son la mayoría. ¿Cuáles serían tus tres principales consejos que le podrías dar? Bueno, sin lugar a dudas, el primero tendría que ver con ese análisis de flujo que ya comenté. Dicen que en tiempos de crisis el flujo es rey. Incluso dicen los expertos que en estos tiempos hay que sacrificar utilidad a cambio de flujo. Es decir, hay que vender con menos margen, pero a cambio de tener la liquidez del día a día, porque si no tenemos el dinero, pues simplemente el negocio se estanca y se puede venir abajo. Por eso yo compartí este formato de flujo que les permite como proyectar distintos escenarios para entender cómo pueden actuar en cada caso y que no los agarre de sorpresa, sino más bien es dentro de la sorpresa que hay, más o menos tener cierta planificación. Sin lugar a dudas, ese sería el primero. El segundo es trabajar mucho en las estrategias, pero sobre todo las ofensivas. O sea, ustedes tienen que ver quién era su mercado, a quién le venden una nueva línea de productos, cambio mi producto actual para venderle al mismo mercado, busco un nuevo mercado, le agrego un nuevo valor al producto. O sea, hay que pasar tiempo en esa parte porque aún la reducción de gastos, que está muy bien, hay que hacerla, tiene un tope. Llega un momento en que ya no puedes reducir más. Entonces, hay mucho más que trabajar en la parte comercial. Y aquí, por ejemplo, cuestiones como el comercio electrónico, el subir sus productos a que estén en línea o permitir que sus clientes hasta por WhatsApp les hagan pedidos, empieza a generar este cambio digital. No se necesitan las más grandes tecnologías. Lo que se necesita es darle la facilidad al cliente final de que interactúe con ustedes. Y en ese aspecto, las herramientas digitales pueden ser un gran aliado. Y el tercero, como ya decía, es ir un paso a la vez. Esto puede durar poco, mucho o mucho más y pues la realidad es que hay que ir poco a poco, ¿no? Un día a la vez. Muchas gracias. Ramón, pregunta por aquí, Adriana dice, ¿podrías repetir el libro y la experiencia del positivismo? Sí, claro, con gusto. Bueno, el libro se los comparto nuevamente para que lo puedan anotar. Un segundo. Ahí lo tienen en pantalla. Se llama Organizaciones Exponenciales de Salim Ismail. Y reitero, es un libro que habla mucho de cómo reinventarse en los negocios. Es fundamental, una lectura que les va a encantar, sin lugar a dudas. Y la experiencia del positivismo es esta. Les comentaba yo del general Stockdale, por eso se llama la paradoja de Stockdale, que fue un general que al acabar la guerra de Vietnam con Estados Unidos fue atrapado por los vietnamíes y fue encarcelado. Y duró 10 años encarcelado, pasando por torturas y en unas condiciones francamente terribles. Y al pasar esos 10 años se logra su liberación. Entonces, pues inmediatamente van los periodistas a preguntarle cómo es que logró sobrevivir esos 10 años en condiciones infrahumanas. Entonces, Stockdale lo que contestó fue que primero les dio a entender que había 3 grupos de personas en la prisión. El primer grupo de personas eran los negativos, es decir, esa gente que todo lo veía mal, se quejaba de todo y eventualmente estos fueron los primeros que fueron falleciendo a lo largo del tiempo. El primer grupo de los negativos. El segundo grupo, y ese fue el que nos generó sorpresa a varios de los que leímos el documento, fue el de los positivos. Comentaba yo que me generó mucha sorpresa porque todo mundo sabemos o imaginamos que debiéramos ser positivos ante la adversidad. Lo que clarificó él es que eran positivos, pero que le ponían un horizonte de tiempo a su positivismo. Es decir, decían, esto se va a acabar en 2 meses, esto se va a acabar en 3 meses, esto se va a acabar para Navidad, al cambio de año ya nos van a liberar. Y entonces lo que pasaba con estas personas es que al llegar la fecha y no cumplirse lo que estaban esperando, se deprimían,
y entonces eventualmente acababan también pereciendo. Y el tercer grupo eran aquellos que eran positivos, pero que no le ponían una fecha a su positivismo. Entendían que la actitud es clave y la actitud debe ser permanente, sin ponerle una fecha, sin decir, no, pues nos va a ir bien, pero yo creo que ya salimos en este mes, yo creo que ya salimos en 2 meses, yo creo que ya salimos en 3 meses. Eso no lo sabemos. La incertidumbre de los tiempos, esa es la constante, pero lo que sí podemos hacer es tener siempre una actitud positiva. Si tenemos una actitud positiva y no le ponemos tiempo y vamos viviendo día a día, eventualmente sin darnos cuenta lo que va a suceder es que ya se acabó, se va a acabar esta pandemia, va a ser una cosa más que quedó en el tiempo y las cosas van a mejorar. Básicamente se trata de eso. Fíjate, Ramón, que ahora que pusiste la imagen de las casas hechas en 3D, por ahí yo tuve un cliente el año pasado que está utilizando pues el panel SIP, que son unos paneles que en Europa se usan ya desde hace muchos años, ¿no? Son como tipo Lego, o sea, los vas ensamblando y entonces una casa la produces en 2 días, ¿no? O sea, ya con su instalación eléctrica y desagüe. Entonces, ahora, ¿qué tan accesible? Yo he visto muchas impresoras 3D, algunas muy caseras, que tardan 1000 años en hacer una impresión de una figura pues pequeña, de a lo mejor unos 30 centímetros, puede tardarse hasta 8 horas, 10 horas en hacerla, ¿no? En este caso, estas impresoras de las que tú hablas, que es posible hacer casas, ¿qué tan accesible es esta tecnología en nuestro país actualmente? Ya está habiendo pilotos en el sur. Hay una empresa emprendedora en Veracruz que están pasando a hacer las primeras casas. Evidentemente estas son impresoras industriales, es decir, no es como que uno vaya al Walmart y las compre, pero sí te voy a dar un dato que es bien representativo. Las impresoras que en el Walmart van entre 4 y 10 mil pesos, dependiendo ahí de niveles de precisión y demás, son impresoras que hace 2 años valían entre 30 y 40 mil pesos. Entonces, ahí te puedes dar cuenta de ese fenómeno que yo les decía, que conforme se empieza a democratizar y se caen los costos, se empiezan a hacer mucho más asequibles las tecnologías. Esto, la tendencia, lo que se ve en 5 o 10 años, es que va a haber impresoras que quizá puedan imprimir impresoras. Entonces, imagínate el impacto que puede tener en la sociedad que tú desde una impresora puedas estar imprimiendo otras impresoras y entonces cada quien desde su casa va a poder fabricar ya piezas, moldes. O sea, va a haber una revolución industrial a partir de que esto se pueda lograr. ¿Hacia allá es hacia dónde vamos? Ramón, felicidades por la exposición. Está muy rica la plática. Y a mí me llamó mucho la atención la primera imagen que pusiste del escenario que se espera de las empresas, ¿no? Donde 4 de cada 20 o 10, dijiste. 4 de cada 10, sí. 4 de cada 10 van a desaparecer. Y la pregunta es, para mí, ¿y qué estamos haciendo, no? Como empresarios o como negocios para prepararnos ante este escenario. Y creo yo que parte de lo que debemos hacer es tener acceso a este tipo de integración de tecnologías, porque efectivamente una tecnología nos va a servir para una cosa y otra para otra. Pero creo yo que este tipo de información pues nos ayuda más o menos a visualizar por dónde sí entrarle. Y este tipo de herramientas que tú en algún momento dado empezaste a trabajar, nos pueden ayudar y dar una luz para poder enfrentar esta situación de futuro. Creo yo que no me imaginaba yo todo el impacto de la tecnología que pudiera tener actualmente en los negocios ante un escenario de este tipo, ¿no? Y tan sencillos como los 2 formatos que nos presentaste, que nos pueden ser de mucha utilidad. Es una forma de sistematizar y de un poco también acopiar toda esa información que hay y ponerla al alcance de los pequeños empresarios, porque yo creo que los grandes, todos estos escenarios los tienen muy previstos, ¿no? Pero hay muchos empresarios pequeños, medianos, que
que no haya ni por dónde moverse, ¿no? Y está uno inventando cuando hay muchas cosas ya trabajadas y tecnológicamente nos pueden ayudar a salir más rápido o a enfrentar más rápido una crisis de esta. Muy agradecido por tener la oportunidad de escuchar esta plática. Y bueno, pues vamos yo te voy a pedir, sí, esos dos formatos para hacer mi ejercicio también, a ver cómo los voy aplicando, ¿no? Sí, con gusto. Y debo de agregar algo, si me permites, Lupe, porque creo que es clave. Va a volver a regresar el tema del cooperativismo. Necesitamos dejar atrás estas viejas filosofías de los cangrejos que en muchos casos han permeado en México. Ahora más que nunca es cuando si se junta la gente y busca sumar fortalezas entre las distintas personas o empresas, va a ser mucho más asequible la penetración incluso de tecnologías. En el ejemplo del campo es muy sencillo de entender. No es lo mismo que un productor que tiene dinero ahorrado acceda a una de estas tecnologías que no es muy cara. Una estación de medición está ahorita en el orden de alrededor de, dependiendo del tipo, puede ser entre 10 y 20 mil pesos. Pero qué diferente sería que esa estación sea adquirida por una cooperativa de productores. Si se divide el costo entre todo el número de productores, se va a suelo. Eso es de lo que se trata. Eso llevado al ejercicio empresarial es cómo nos reunimos con pares y cómo platicamos, cómo en lugar de que uno contrate un sistema de pedidos, mejor, ¿por qué no entre 4 o 5 contratamos un sistema que nos permita a todos atender a nuestros clientes? Y de esa manera se van a bajar los costos. De por sí, los costos van hacia abajo en estas tecnologías disruptivas, pero en este ejercicio de cooperación todavía se pueden disminuir. Muy bien, ¿no? Tocaste un tema muy interesante que me apasiona. Yo promoví mucho el cooperativismo, formé muchas cooperativas, formé integradoras de cooperativas y es una forma de trabajo muy padre donde todos nos ayudamos para todos, ¿no? Entonces, esperemos, ahí sí tengo algo de experiencia en ese tema del cooperativismo. A ver qué día echamos una plática para el tema ya más en específico. Fabuloso, fabuloso. Excelente, pues ¿alguien más tiene comentarios, preguntas? Nada, Ramón, pues qué interesante, ¿no? Porque cuando hablas del tema, hablas de reinventarse, ¿no? Reinventarse como empresa, reinventarse como persona, y es romper los paradigmas, ¿no? Que nos decía Carlos Darwin, ¿no? Que decía que solo sobrevivía el más fuerte, ¿no? Pero hoy día la nueva biología, Bruce Lipton, Joe Dispenza, todos los neurocientíficos están hablando que estamos viviendo en un momento en el cual lo más importante precisamente para enfrentar esos tiempos va a ser la cooperación y que entendamos que todos somos uno, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Tano, totalmente de acuerdo. Y nuevamente muchas gracias a todos por su tiempo. Me encantó estar con ustedes y a la orden. Con gusto les comparto los formatos y estoy a la orden. Perfecto, muchísimas gracias, Ramón. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta charla. Ya la subiremos a las plataformas y bueno, pues felicitarte, Ramón, por todos tus logros, todo lo que estás haciendo y definitivamente pues una persona que está viviendo la tecnología y que definitivamente pues estás constantemente buscando la manera de cómo facilitar la vida a muchos sectores, ¿no? En este caso, por ejemplo, con el premio que recibiste, pues con esta parte de tu aportación para la agricultura y cómo poder identificar con mucho tiempo esta parte de los plagas o enfermedades para las plantas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está. Yo creo que el tema daría para mucho tiempo más, pero pues bueno, en este caso tenemos 1 hora y te agradecemos muchísimo tu participación, Ramón. Al contrario, que estén muy bien, muy buen día, un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Un día bonito. El próximo viernes a las 8 de la mañana con otro tema luego. muy interesante. Hasta luego.